Informativo Mega. Periodismo investigativo. Daniel Briceño le responde a la primera dama, Verónica Alcocer, y afirma: ustedes no tienen la mínima autoridad moral. Antes Twitter, se desató una discusión entre el abogado y la esposa del presidente Gustavo Petro. Recientemente, mediante redes sociales, la primera dama, Verónica Alcocer, publicó un video en el que aparecía hablando sobre el tema de lo que sucede en las plataformas digitales. Frente a la cámara, la esposa del presidente Gustavo Petro dijo que en las redes sociales se podía encontrar todo tipo de violencia. Asimismo, recalcó que no solo la población adulta es víctima de agresiones en redes. Ante esto, el abogado Daniel Briceño, ferviente opositor del gobierno Petro, compartió en X, antes Twitter, varias posturas como su respuesta y crítica al reciente video en el que apareció la primera dama. En consecuencia, esto generó un hilo de manifestaciones entre Briceño y Alcocer. Primero, la respuesta de Briceño. Como si se tratase de una obra de teatro por escenas, el abogado Briceño dio su propia interpretación tras las declaraciones en un video de la primera dama sobre lo que pasa en las redes. Afirma: primera escena, Guanúmen ataca con infamia a los contradictores de Petro. Esto con referencia al funcionario del gobierno, Sebastián Guanúmen, cónsul general de Colombia en Chile. Segunda escena, Gustavo Petro se convierte en una máquina de fake news y ataques a la oposición en redes. Esto por varias manifestaciones que el mandatario colombiano ha compartido en redes, primordialmente en Twitter, y que en efecto ha desatado decenas de polémicas en el país. Tercera escena, la primera dama sale a decir: desármate en redes, agregó Daniel Briceño, y concluyó: nombre de la película, hipocresía. Ante esto, la primera dama Verónica Alcocer decidió dar respuesta. Lo primero que comentó la esposa del presidente Petro es que la campaña para desarmarse en redes no es sobre ella o los miembros de su familia. Afirma: nosotros en últimas llevamos décadas en el escenario político y conocemos el alto costo que implica estar ahí, consignó en X. Pero ahí no terminó la discusión, pues Briceño quiso contraargumentar lo dicho por la primera dama. En ese sentido, durante la mañana de este domingo 27 de agosto, el abogado aseguró que actualmente el petrismo es una máquina de ataques, fake news y mentiras. Por lo tanto, Daniel no dudó en irse en contra del presidente Gustavo Petro por su forma de manifestarse en las redes de interacción social, mientras complementó diciendo que no tienen la mínima autoridad moral. Afirma: primera dama, con todo respeto, pero hoy el petrismo es una máquina de ataques, fake news y mentiras. Deberían empezar revisando desde las conductas del propio presidente Gustavo Petro en redes sociales. Ustedes no tienen la mínima autoridad moral, escribió Daniel Briceño en X. Hasta el momento la primera dama no se ha pronunciado más al respecto. Sin embargo, la confrontación del abogado especialista en derecho público, Daniel Briceño, generó un sinfín de comentarios en las plataformas digitales. Rudolf Holmes y sus pullas al gobierno de Gustavo Petro. Afirma: nos van a dejar sin salud, sin pensiones y sin empleo. El exministro de Hacienda, que en campaña salió a respaldar la aspiración del líder del pacto histórico, ratificó su decepción con las políticas impulsadas por el jefe de Estado. No cesan las críticas contra el presidente de la República, Gustavo Petro, a un año de haber asumido el mando. Desde diferentes sectores, no solo políticos, sino también económicos y sociales, continúan los cuestionamientos a las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, que busca sacar adelante las reformas a la salud, la laboral y la pensional, como sus tres principales banderas en el gobierno. Los señalamientos no solo tienen la mira en las reformas que cursan en el legislativo, sino también la política de paz total que quiere fomentar el Estado, con los diferentes grupos al margen de la ley, y uno de los que se ha unido a las acusaciones es el exministro de Hacienda, Rudolf Holmes, que a través de X, Twitter, se despachó en contra del mandatario. ¿Qué dijo Rudolf Holmes? En su cuenta, que siguen más de 43.400 personas, Holmes, activo en la campaña de Petro, al que apoyó de manera sorpresiva, salió a quejarse una vez más del impacto que, según él, tendrán las iniciativas en caso de que sean aprobadas, y de las consecuencias que traería para el país en materia de seguridad el avance de las negociaciones con las estructuras delictivas. Afirma: la gente no ha comprendido que nos van a dejar sin salud, sin pensiones y sin empleo. También en los territorios sin protección porque piensan dejarlos a cargo de criminales, comentó Holmes, de 79 años, y que hizo parte del gabinete del entonces presidente César Gaviria, y además fue rector de la Universidad de los Andes. Holmes
No es el único que expuso de manera pública sus apreciaciones sobre las iniciativas del jefe de Estado. También lo hizo el ex candidato presidencial y director del Partido de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, quien se fue lanza en ristre contra el presidente y calificó de improductivos los proyectos de ley que esperan ser aprobados. Afirma: no hay una sola reforma propuesta por el desgobierno Petro que sea beneficiosa. El camino del socialismo solo llena los bolsillos de la monarquía cercana a sus cabecillas, indicó el abogado, citando un artículo periodístico en el que la Bolsa de Valores de Colombia cuestionó la reforma laboral. Por otro lado, Ingrid Betancourt salió en defensa de Rudolf Homs por sus indirectas al mandatario. Afirma: son demasiados los petristas arrepentidos. La ex candidata presidencial valoró el hecho de que algunas figuras políticas que antes apoyaban al presidente Petro hoy lo critiquen cuando lo consideran oportuno. El gobierno del presidente Gustavo Petro se ha encontrado tanto con personas que lo apoyan como aquellos que lo rechazan. Si bien este escenario es común en el ámbito político, llama la atención el debate que se ha armado en torno a la gestión del mandatario. Sus reformas no han caído bien en algunos sectores. De hecho, su primer intento por la reforma a la salud en el país no tuvo éxito, aunque sí derivó en un fuerte remesón dentro de su gabinete. Ahora, el segundo intento viene con el ministro Guillermo Jaramillo a la cabeza de la cartera de salud. Frente a esta advertencia, los temores han venido creciendo y motivando reacciones desde distintas orillas políticas. Una de ellas vino de parte del exministro de Hacienda, Rudolf Homs, quien lanzó duras indirectas al gobierno Petro. La opinión del exministro también causó revuelo político. Al respecto, la ex candidata presidencial, Ingrid Betancourt, también se pronunció en sus canales digitales, defendiendo a Homs y lanzando un nuevo revés al gobierno denominado del Cambio. Afirma: han criticado mucho a Rudy por irse contra Petro después de apoyarlo. Yo en cambio celebro que su inteligencia sea mayor que su orgullo, señaló Betancourt. Son demasiados los petristas arrepentidos que prefieren hacer como el avestruz, esconder la cabeza para no reconocer su equivocación, sostuvo. Por otro lado, Laura Ojeda se declara víctima en el proceso contra Daisuris Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro. La novia del hijo mayor del presidente Gustavo Petro aseguró que irá hasta las últimas consecuencias en el proceso que se le lleva a Day Vázquez. En su cuenta de Instagram, Laura Ojeda aseguró que le entregó un poder a su abogado para que diera inicio a una demanda con la que buscará que se le declare como víctima en el proceso que se le sigue a Day Vázquez por la violación de datos personales. La actual pareja del hijo mayor del presidente Gustavo Petro resaltó que por ningún motivo permitirá que se le vulneren sus derechos. Asimismo, en una historia en esa misma red social, Ojeda indicó que llegará hasta las últimas instancias para averiguar a fondo quiénes se encargaron del perfilamiento, solicitar si también realizaron chuzadas y que los culpables respondan por la violación a mis datos personales. Y agregó que no aceptaré solo disculpas en un principio de oportunidad. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación imputó los cargos de los delitos de lavado de activos y violación de datos personales a Day Vázquez durante las audiencias preliminares realizadas por el ente investigador después de que fueran revelados los chats en los que la mujer habría accedido ilegalmente a datos privados de Ojeda para identificar desde cuándo venía sosteniendo conversaciones afectivas con su ahora ex esposo Nicolás Petro Burgos. Por otro lado, Galán advierte que un colapso de las EPS sería catastrófico para Bogotá. Afirma: aprobar la reforma a la salud no puede costarnos vidas. El exconcejal le hizo un fuerte llamado al gobierno del presidente Petro para que no se juegue con la vida de las personas y se garantice la financiación de las EPS. En los últimos días se dio a conocer la grave situación en materia financiera en la que se encuentran las EPS, principalmente las tres más grandes del país: EPS Sura, EPS Sanitas y Compensar SS. Por supuesto, la situación ha generado gran alerta en todo el país. Frente a este difícil panorama, se manifestó Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá, quien advirtió que un colapso de las EPS generaría una catástrofe en la capital del país. A través de un video publicado en su cuenta de X, antes llamado Twitter, Galán señaló que desde hace varios meses se habla sobre la crisis que se registra en el sector de la salud, pero pese a esto, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha mantenido sus esfuerzos para sacar adelante su polémica reforma a la salud, la cual, según han advertido diferentes sectores, terminaría con estas entidades prestadoras de salud. Afirma: el gobierno nacional
ha dedicado enormes esfuerzos para sacar su reforma a la salud y parece estar dispuesto incluso a arriesgar la vida de millones de colombianos, aseveró.